Ya le gustaría a TV3 en fin, pues ejercer la televisión de la manera que lo está haciendo Televisión Española, sinceramente. El independentismo está unido al populismo y a la burda manipulación, burda y permanente manipulación. Quien ha colocado en esta situación dramática al conjunto de los catalanes que están sufriendo es el señor Puigdemont y sus socios, por lo tanto, quien han cometido la ilegalidad son ellos. Y esto es muy importante que se sepa. Primero, la prisión lo deciden los jueces, no los políticos, afortunadamente en este país, por mucho que digan que hay presos políticos, no hay que se lo crean. Esto ya es el delito de rebelión está penado. Por supuesto, pero eso lo tienen que decir los jueces. Lo que sucede es que nosotros no vamos a entrar en ese capítulo. Nosotros entramos en el capítulo de político, el tema de la Constitución, y por lo tanto él tiene que acatar la Constitución, es el ámbito en el que nosotros nos movemos. El 155 lo podíamos haber aplicado hace mucho tiempo. El día 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobó la ley del referéndum, la ley de transitoriedad, que han sido suspendidas o anuladas por parte del Tribunal Constitucional, pues evidentemente se podía haber tomado esa decisión. El gobierno lo que ha hecho ha sido cargarse de razones, esperar al Partido Socialista. También le hemos esperado, porque creemos que con esta dificultad que nos encontramos tan compleja, teníamos que hacerlo con el principal partido de la oposición. Quiero recordar que hace un mes y pico, tanto Pedro Sánchez como Rivera, que ahora mismo exige permanentemente el 155, dijeron que no acabía el 155. Por eso digo que había que esperar, había que cambiar esa voluntad de algunos que decían que no, y nosotros mismos también hemos ido evolucionando. ¿Teóricamente podíamos aplicarlo? Sí, pero evidentemente había que cargarse de razones suficientes para que hoy nadie discuta el 155. No hubo un acuerdo para hablar del mes de enero, lo que sí hubo es cuanto antes, que igual al final es en enero, no lo sabemos, pero no existe un acuerdo. Había un acuerdo de un plazo y ese plazo podía ser de 4, 5 o 6 meses. Incluso sin prórroga puede ir más allá de los 6 meses, porque puedes convocar en los 6 meses más 54 días, por lo tanto eso también es una opción. Son 8. Ahora mismo el orden es recuperar la normalidad constitucional y luego las elecciones. No conviene cambiar el orden, porque si cambias el orden, inviertes el orden, sí alteras el producto. Los expertos en crisis, en gestión de crisis política, dicen que los procesos electorales siempre vienen después de unos acuerdos de paz, nunca en medio de la batalla. Sí, bueno, esta terminología no me gusta mucho, pero políticamente es así, es verdad. No, pero es cierto, sobre todo con unas elecciones no se deben de producir en un clima pues de incertidumbre institucional, de desasosiego social. Se exige también una normalidad democrática, una normalidad institucional, se exige también cuanto más calma social mejor. Es decir, se necesita tiempo, necesitamos tiempo, se necesita tiempo. Y yo creo que después de ese tiempo tiene que haber elecciones. No podíamos hacer un 155 sin una perspectiva electoral, eso es imposible, sería inviable, eso nunca se planteó. Me parece impensable, porque han estado pidiendo urnas mucho tiempo, pidiendo voto, pues lo van a tener, pero de verdad, con garantías, de verdad, seriamente. Otra cosa es que ellos pretendan convocar unas elecciones. Bueno, la palabra constituyente, pues a mí la terminología no es tan relevante, porque antes se hicieron otras plebiscitarias y fueron unas elecciones autonómicas, ¿no? A mí me gustaría que si se convoque conforme a la LOREG y no conforme a otra legislación. Nosotros nunca hemos dicho no a una reforma constitucional, no lo llevamos en nuestro programa, es verdad. El Partido Socialista cree en esa reforma constitucional que va a solucionar determinados problemas. Nosotros somos más escépticos, no decimos que no, somos más escépticos, pero queremos participar, no queremos quedarnos al margen de ninguno de los debates que hay en nuestra sociedad y el de reforma constitucional mucho menos. Es que no existe reforma constitucional sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista. Vamos a ver, el 1 de octubre se tomaron muchas decisiones en el ámbito judicial para evitar el 1 de octubre porque fue declarado ilegal. Nos encontramos sinceramente con la falta de participación de los Mossos d'Esquadra bajo orden judicial, de hecho se está investigando, las conclusiones ya las veremos y por lo tanto se hizo lo que se pudo, ¿no? Yo soy un defensor de la legalidad, del uso de la fuerza, evidentemente cuando sea absolutamente imprescindible y necesario, absolutamente imprescindible y necesario, dentro de la ley, y por cierto cualquier ciudadano que se considere vulnerar su derecho también puede denunciarlo, de hecho también lo puede denunciar,
Pero de ahí a llegar a la conclusión de que los fuerzas y cuerpos de Estado se equivocaron, que son malísimos, y los que estaban ahí sentados hicieron una resistencia pasiva, pues yo creo que tampoco. Y por lo tanto yo creo que el gobierno actuó como tenía que actuar en una situación muy complicada y que hubo un problema que consistió básicamente en la deslealtad de algunos dirigentes de los Mossos. Ese es el diagnóstico que yo hago. Es evidente que en estos años ha habido un adoctrinamiento importante en las aulas y eso ha conducido también a una situación mucho más compleja en la vida de muchas familias, y es evidente también que eso no solamente ha sucedido, sino que también está sucediendo en Valencia, ¿no? A partir de ahí, todos tenemos que asumir una realidad también, y es que en nuestra Constitución y en nuestro Estado de Autonomías hay una cesión de competencias hacia las comunidades autónomas, sin perjuicio de que quizás debemos de hacer algo más en el futuro de cara a ese pacto educativo que tiene que representar pues, unas materias troncales, en fin, todo eso es una mejora de nuestro sistema educativo que ojalá venga a través de ese pacto educativo, ¿no? Pero nadie puede dudar también que en Cataluña, en una parte también de la Comunidad Valenciana, ahora mismo se está utilizando una estrategia de adoctrinamiento evidente.